Voici Jean Moulin avec ton terrible cortège, avec ceux qui sont morts dans les caves sans avoir parlé comme toi, et même ce qui est peut-être plus atroce, en ayant parlé. Jean Moulin fue uno de los tantos franceses que se enfrentaron a los alemanes en la Francia ocupada. Jefe de la resistencia, torturado a muerte por los nazis, encarna el heroísmo de la nación. Por todo el país, calles y escuelas llevan su nombre. 80 años después, la clase política rinde homenaje hoy más que nunca a su herencia. Jean Moulin nació en 1899 en la ciudad de Béziers, en el sur de Francia. Era el menor de una familia de 4 hijos. Su madre, Blanche, era una católica devota, mientras que su padre, Antoine, era un profesor ateo, militante del Partido Radical. Fue en esta casa, situada en el centro de la ciudad, donde Jean Moulin pasó toda su juventud, hasta sus 18 años. Jean Moulin no era un alumno muy aplicado en la escuela, tenía mucho talento, no tuvo que trabajar demasiado. Tenemos guardados todos sus cuadernos y reportes escolares, así hemos podido reconstruir toda su educación. Antoine, su padre, debía estar bastante molesto porque era profesor en esa misma escuela, y para él era importante que sus hijos trabajaran. Fue más bien durante las conversaciones y los debates que tuvieron en esta misma habitación que le inculcó los valores de solidaridad y justicia. Unos valores paternales que se reflejaron en los trabajos del joven alumno. Siendo adolescente tuvo que escribir un texto acerca de quién era su héroe preferido. Y Jean Moulin contestó que Vercingétorix, porque había unificado a los galos contra el invasor romano. ¿Y qué hizo Jean Moulin después? Logró unificar a la resistencia contra el invasor alemán. Impulsado por su padre, Jean Moulin entró en política con 20 años, a pesar de tener una gran inclinación artística. Desde niño se entretenía dibujando su entorno, padres, vecinos y profesores. Su familia le legó varios dibujos a la ciudad de Béziers. Con 16 años, Jean Moulin publicó algunos dibujos en revistas humorísticas de la época. Este es un ejemplar de La Bayonnette, donde publicó su primer dibujo por el que recibió un salario de 10 francos, una suma importante en esa época porque era más o menos lo que ganaba un obrero. Durante los locos años 20, Jean Moulin hizo caricaturas de la alta sociedad y de los artistas en París. Pero como había empezado su carrera en la esfera pública, adoptó el seudónimo de Romanin para poder seguir dibujando de incógnito. Después hizo varias series sobre la llegada de la Segunda Guerra, como este dibujo que tituló Escuela del Bastonazo, en el que se ve al alumno Hitler frente a Mussolini, un alumno que desafortunadamente superaría al maestro. En esa época, Jean Moulin todavía era un aficionado al deporte y a la velocidad. En 1937 trabajó para el ministro del Aire, Pierre Cot, y le dio la bienvenida a la aviadora Maryse Bastille en el aeropuerto Le Bourget. Maryse Bastille, la felicito por ser una aviadora maravillosa y también por ser una embajadora encantadora que le ha mostrado los verdaderos valores de Francia a otros países, una nación sonriente y pacífica. Maryse, permítame darle un abrazo. A los 38 años, Jean Moulin se convirtió en el prefecto más joven de Francia, primero en el departamento de Aveyron y después en Eure-et-Loir. En 1939, cuando estalló la guerra contra Alemania, pidió ser enviado a las filas, pero lo mantuvieron en su cargo en la prefectura. En junio de 1940, el ejército francés retrocedió y miles de habitantes emprendieron la marcha para huir de los combates. En Chartres, capital de Eure-et-Loir,
Jean Moulin tuvo que enfrentarse a una gran afluencia de refugiados. Como prefecto debía gestionar las crisis, debía garantizar la cotidianidad, es decir, la alimentación, la atención médica y atender la llegada de nuevos habitantes, porque la población de Chartres se multiplicó por 30 o 40. En medio de la agitación colectiva, Jean Moulin se mantuvo firme frente a la llegada de las tropas enemigas. El 17 de junio de 1940, los alemanes entraron a Chartres y pidieron que el prefecto firmara ese mismo día un protocolo que deshonraba al ejército francés. Al final de la tarde, los alemanes lo obligaron de manera bastante brutal a ir a uno de los hoteles del que se habían apropiado en Chartres. Allí empezaron a querer que reconociera que los tiradores senegaleses habían cometido masacres en La Taille, un pequeño pueblo que estaba cerca. Los tiradores senegaleses hacían parte de las tropas que defendían la región. Los nazis los acusaron de haber masacrado civiles, mientras que Jean Moulin denunciaba que habían sido los bombardeos alemanes. Para doblegar al prefecto y obligarlo a firmar, los alemanes lo encerraron en esta cabaña con un cadáver desmembrado, una experiencia macabra que Jean Moulin relató en su texto Premier Combat, Primer Combate. En el interior vi algo que debía ser el cuerpo de una mujer, algo horrible, medio desnudo con una camisa que la sangre había dejado pegada al cuerpo en algunas partes. ¿Fue el bombardeo lo que trajo sus miembros con tanta precisión? Y agarrándome por los hombros me lanzó con violencia sobre el cadáver mutilado. En la oscuridad del lugar, con ese olor rancio a cadáver que me invadía la nariz, sentí un escalofrío. Entonces me pareció que no podría resistir. En un último acto de valentía, esa noche Jean Moulin decidió cortarse la garganta en vez de firmar. Impresionados, los alemanes lo llevaron a un médico y lo dejaron regresar a la prefectura. Entendieron que no colaboraría. Ese mismo 17 de junio de 1940, el mariscal Pétain pidió el armisticio a Alemania, firmando la derrota, pero al día siguiente, en Londres, el general de Gaulle lanzó un llamado para que los franceses siguieran luchando. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. 5 meses después, Jean Moulin fue destituido de su cargo por el gobierno de Vichy, que colaboraba con los nazis. Pasó entonces a la clandestinidad y llegó a Londres por sus propios medios, donde se reunió con el general de Gaulle. Este último le encargó una misión crucial: unificar los movimientos de resistencia bajo su autoridad. Jean Moulin aceptó y regresó a Francia como delegado del general. En la zona libre de Lyon se puso en contacto con los rebeldes. Jean Moulin escogió Lyon por razones evidentes. No había tropas nazis, había llegado un flujo de población huyendo de la zona ocupada y la ciudad estaba en el centro de la red de transportes. Fue en ese contexto y con algunos medios financieros donde logró organizar la delegación general para tratar de cumplir la misión que le había encargado el general de Gaulle. Lyon también era una ciudad ideal por los traboules, unos pasadizos entre los edificios que permitían a los clandestinos circular e intercambiar información de manera discreta. Bajo el seudónimo de Max o Rex, Jean Moulin reunió a todos los jefes de las distintas redes, desde los nacionalistas hasta los comunistas. Muchos eran reacios a estar unidos bajo una misma bandera. Sin embargo, gracias a sus habilidades de escucha y persuasión, Jean Moulin logró su objetivo. El 27 de mayo de 1943, en París, creó el Consejo Nacional de la Resistencia. Pero la victoria duró poco. Menos de un mes después, el 21 de junio, Jean Moulin y varios de sus compañeros fueron detenidos en Collioure, cerca de Lyon. Todos fueron llevados al fuerte de Montluc, una cárcel militar donde la Gestapo encerraba a judíos y miembros de la resistencia. Welcome to the National Memorial of the Ministry. Bonjour.
fueron interrogados por Klaus Barbie, un jefe nazi apodado el Carnicero de Lyon. Durante 2 días, Barbie interrogó y torturó a los prisioneros de la primera planta de Calais, y luego uno de ellos terminó por revelar quién era Max, es decir, Jean Moulin, el jefe de la resistencia francesa. A partir del momento en el que Klaus Barbie identificó a Jean Moulin, se enfureció y se empeñó en hacerlo hablar, hasta el punto de dejarlo inconsciente. Hay testimonios de compañeros detenidos que lo veían semiconsciente en el patio, pero en realidad nunca volvería a estar en condición de hablar de nuevo. Después de Montluc, Jean Moulin fue enviado a París para ser interrogado, pero no reveló ningún secreto. El 8 de julio de 1943 murió solo a los 44 años de edad en un tren rumbo a Alemania. No olvidaremos nunca el sacrificio ejemplar de Jean Moulin y de sus hermanos y hermanas, que actuaron arriesgando sus vidas para permitirnos vivir como hombres y mujeres libres. El verdadero combate de Jean Moulin fue consigo mismo. Él mismo escogió su destino. Ante todo, era un hombre vivo, hedonista, que le dio un vuelco a su vida. Es un héroe de la resistencia, murió como un mártir y encarna todos esos valores humanistas que tanto necesitamos actualmente. Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne?